El registro de compañeros intergalácticos en la estación Hélice 9 era el centro de adopción más activo en 3 sistemas estelares y absolutamente nadie quería al viejo dragón enano en la bahía de contención 17. Cada ciclo, docenas de especies vagaban por los relucientes corredores. Los cefiloides tentaculares del mundo acuático de Aquos Prime flotaban en sus tanques móviles, mientras sus 12 ojos buscaban espíritus de llamas energéticas. Los resonantes cristalinos, cuyos cuerpos tintineaban como campanas de viento cuando se movían, siempre gravitaban hacia los gatos lunares telepáticos que podían armonizar con sus frecuencias. Incluso los fumadores que respiraban metano, encerrados en sus trajes ambientales que los hacían parecer nubes de tormenta andantes, preferían las exóticas mariposas de vapor que podían sobrevivir en su atmósfera tóxica. Pero nadie se detenía nunca en la bahía 17. El dragón enano estaba sentado allí, sobre su roca termal, con escamas del color del cobre desgastado y manchas plateadas que mostraban su edad. Sus alas, que alguna vez fueron capaces de planear interestelar, estaban plegadas firmemente contra su cuerpo, mientras que los dragones más jóvenes en las bahías vecinas respiraban impresionantes columnas de plasma y realizaban acrobacias aéreas que dejaban a los visitantes sin aliento. Este simplemente observaba con ojos color ámbar que contenían demasiada historia. El personal de registro lo había llamado Rust, aunque el nombre parecía inadecuado para una criatura que claramente había visto días mejores. Su panel de información decía Draconius Miner. Aproximadamente 73 años estándar, no agresivo, producción mínima de plasma. Esa última parte fue el beso de la muerte en el mundo de la adopción. ¿De qué servía un dragón que apenas podía hacer brotar una llama decente? Otro rechazo para el 17, murmuró el supervisor Corax, un exópodo de 6 brazos cuyo exoesqueleto púrpura chasqueaba con fastidio. Actualizó su portapapeles holográfico con 2 manos, mientras las otras 4 revisaban las solicitudes de adopción. Los comerciantes de Betalju 7 pidieron específicamente algo impresionante para proteger su carga. Echaron un vistazo a Rust y preguntaron si teníamos algo más joven. Su asistente, una transformación gelatinosa llamada Bloomp, que podía transformarse en aproximadamente 12 formas diferentes, pero prefería parecer una gomita azul gigante, rebosaba compasión. Quizás deberíamos transferirlo al santuario de retiro en la estación Epsilon. Al menos allí tendría compañía. Solo el papeleo tardaría 6 ciclos lunares, suspiró Corfax, mientras sus ojos compuestos reflejaban su frustración en 1000 imágenes diminutas. Además, miren su formulario de admisión. Alguien pagó específicamente por el internado indefinido con la bandera de prioridad de adopción. Alguien quería que encontrara un hogar, no que se consumiera en un santuario. A través de la pared de aluminio transparente, observaron cómo una familia de termitas de silicio se acercó a la plataforma 17. La más joven, apenas lo suficientemente sólida como para mantener su forma sin el campo magnético de sus padres, se apretó contra la barrera con entusiasmo. Por un instante, solo un instante, Rust levantó su cabeza triangular, con la esperanza brillando en sus ojos ancianos. Esta unidad parental, la joven termita vibró con entusiasmo. Su composición mineral complementaría a la perfección nuestras cavernas. Las termitas adultas escanearon a Rust con sus biosensores. El padre, una imponente construcción de roca viva con vetas de metal fundido que recorrían su cuerpo, negó con su enorme cabeza. Descendencia negativa. La producción de energía de la criatura está un 17% por debajo de los requisitos mínimos. Necesitamos algo que pueda ayudar a calentar los túneles inferiores durante la estación fría. Quizás una de esas salamandras volcánicas. Y así, siguieron adelante. La cabeza de Rust cayó hacia atrás sobre sus garras, emitiendo un sonido entre un suspiro y una brasa moribunda. Dr. Fenwick Harley, exmiembro de la colonia lunar de la Tierra y actualmente el xenobiólogo más cualificado. Trabajando en un puesto comercial de segunda categoría, necesitaba una copa, o 3.
De esas que le harían olvidar que su brillante carrera lo había llevado a catalogar depósitos minerales en asteroides flotantes para un consorcio minero que ni siquiera podía pronunciar su nombre correctamente. Entró en el registro casi por accidente, tras haber tomado un giro equivocado de camino a la cantina del nivel 7. Las puertas se abrieron con ese repiqueteo molesto y alegre que parecían usar todos los edificios públicos, y de repente se vio rodeado por el caos. Una manada de lobos del vacío jóvenes aullaba en armonía mientras sus posibles adoptantes, una tropa musical del grupo de armonía, intentaban determinar si estaban en la tonalidad de si bemol. Un enorme escarabajo Goliat de la colonia quitina hacía pulseadas con una construcción mecánica para establecer su dominio mientras los espectadores apostaban en 17 monedas diferentes. «Señor, ¿ha venido para una consulta de adopción?». Un alegre androide con un rostro que cambiaba constantemente entre diversas expresiones de bienvenida se acercó a él. Su etiqueta de designación decía Unidad 42 Especialista en Búsqueda de Compañeros. Pero alguien había pegado una etiqueta escrita a mano debajo. Dijo, «Simplemente llámame Galleta». «Tomé un camino equivocado», murmuró Fenwick, pasándose una mano por su despeinado cabello castaño. A sus 48 años estándar, lo sentía todos y cada uno de ellos en ese momento. Estaba buscando la cantina. La cantina está 17 pisos más abajo, atravesando el sector morado. Biscuit pió, sus rasgos faciales adquiriendo la sexta sonrisa servicial. «Pero ya que estás aquí, ¿te sugiero que eches un vistazo?». Los estudios demuestran que la compañía entre especies aumenta la felicidad en un 37% y reduce el miedo existencial en un impresionante 42%. Mi miedo existencial está en un 300%, así que esa cuenta no cuadra, respondió Fenwick. Pero algo lo hizo detenerse. Tal vez era el whisky de anoche que aún revoloteaba en su organismo. O tal vez era el hecho de que sus aposentos estaban tan vacíos que su propia respiración resonaba, pero se oyó decir, «Claro, ¿por qué no? Dame el tour». Biscuit prácticamente vibró de alegría electrónica. «Maravilloso. Permítame mostrarles nuestras selecciones más populares. Tenemos hurones de fuego de las lunas de ceniza. Muy cariñosos, pero requieren una dieta de azufre puro. Aquí tenemos los cristales cantores de Melody Prime. Armonizan con tus ondas cerebrales para crear sinfonías personalizadas». Pasaron bahía tras bahía, cada una con criaturas más exóticas que la anterior. Fenwick se sintió extrañamente desconectado de todo, como si estuviera viendo un documental sobre la vida de otra persona. Estos seres estaban tan ansiosos, tan desesperados por impresionar, realizando sus pequeños trucos y exhibiciones para cada transeúnte. Le recordó incómodamente sus propios intentos de impresionar a la junta del consorcio minero. «Mírenme. Miren lo que puedo hacer. Por favor, considérenme valioso». Fue entonces cuando vio la bahía 17. El dragón no actuaba, no suspiraba, no hacía nada más que existir de esa manera silenciosa que sugería que había renunciado a intentar hacerse notar. Fenwick conocía esa postura. La vio en el espejo cada mañana. «¿Y este?», preguntó, acercándose a la barrera. Las expresiones de Biscuit oscilaban entre diversas variaciones de cortés desaliento. «Oh, eso es óxido. Draconiano, menor, anciano, muy baja energía. Quizás preferirías algo más dinámico. Tenemos un fénix joven y estelar que acaba de llegar». «No», dijo Fenwick, arrodillándose para verlo mejor. Los ojos del dragón se encontraron con los suyos, y había algo allí, una profundidad de comprensión que trascendía las especies. «Cuéntame sobre él». «Bueno, ha estado aquí durante 8 meses estándar. Propietario anterior desconocido. Fue encontrado a la deriva en una cápsula de escape dañada cerca del borde exterior. La caja negra de la cápsula estaba dañada, por lo que no pudimos rastrear su origen. Tiene aproximadamente 73 años, lo cual es una edad bastante avanzada para su especie. Su producción de plasma es mínima. Ya no vuela mucho y, francamente,
Señor, no es muy emocionante. Fennec notó algo colgando del collar del dragón, una etiqueta metálica que captaba la luz artificial. Parecía viejo, rayado, como si hubiera pasado por el infierno y hubiera regresado. ¿Puedo entrar, señor? Realmente no creo, ¿puedo entrar? Fennec repitió, su tono sugiriendo que esto no era realmente una pregunta. La palabra del procesador de Biscuit en lo que podría haber sido un suspiro electrónico. Muy bien. Tenga en cuenta que el registro no es responsable de ninguna quemadura de plasma, aunque en este caso eso es muy poco probable. El campo de contención se disolvió con un suave zumbido y Fenwick entró. El dragón oxidado levantó levemente la cabeza, observando con esos ojos color ámbar que parecían contener galaxias enteras de tristeza. De cerca, Fenwick podía ver las cicatrices ocultas bajo las escamas, la evidencia de una vida dura. Este no era un dragón de tienda de mascotas criado para hacer compañía. Esta era una criatura con historias. Hola, viejo, dijo Fenwick suavemente, extendiendo su mano lentamente, tal como su entrenamiento en xenobiología le había enseñado. ¿Día difícil? Sí, yo también. Fueron un par de años difíciles, en realidad. Rust olió su mano con cautela y luego, sorprendentemente, presionó su hocico contra la palma de Fenwick. Las escamas eran cálidas, no el calor abrasador de un dragón joven, sino el calor reconfortante de una estrella moribunda, que aún emitía luz, solo que con más suavidad. Fue entonces cuando Fenwick vio la etiqueta claramente. Estaba hecho de gerilio, casi indestructible, el tipo de metal utilizado para cajas negras y balizas de emergencia. Los arañazos en su superficie no eran aleatorios. Eran palabras grabadas con desesperada precisión. Fenwick giró suavemente la etiqueta, inclinándola hacia la luz. Se le cortó la respiración al leer. Si estás leyendo esto, mi nave ha desaparecido. Por favor, cuida de Pixus. Me esperó durante 17 batallas y 40 años de estrellas. No dejes que espere solo. Capitán Manurva Blackstone, Comando de la Flota Terrestre, número de serie 84792. A Fenwick le temblaban las manos. Capitán Manurva Blackstone. Todos en las colonias de la Tierra conocían ese nombre. La heroína de la rebelión de Arcturus. La mujer que había defendido la estación próxima contra todo pronóstico. Había sido declarada desaparecida en combate hacía 3 años cuando su nave, la Viento Estelar, desapareció durante una misión clasificada más allá del borde exterior. Pixis, susurró Fennec, y el comportamiento del dragón cambió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, sus pupilas se dilataron. Un pequeño chirrido escapó de su garganta, el primer sonido que alguien le había oído emitir en meses. Su cola, que había permanecido inmóvil tanto tiempo que se había acumulado polvo sobre ella, se movió. Ese es tu verdadero nombre, ¿verdad? Pixis. Fenwick sintió que sus ojos ardían con lágrimas inesperadas. Era suyo. El dragón Pixis se acercó más, y Fenwick pudo sentirlo temblar. ¿Cuánto tiempo había estado esperando escuchar su verdadero nombre? ¿Cuánto tiempo había estado sentado en esta jaula, rodeado de desconocidos que lo llamaban Rust, esperando a alguien que nunca regresaría? Biscuit, gritó Fenwick con voz áspera. Me lo llevo. El androide prácticamente se materializó a su lado. Señor, ¿está seguro? Como mencioné, es bastante viejo y requiere cuidados especializados. Dije que me lo llevo. Fenwick se levantó, y Pixis inmediatamente se movió a su lado, apretándose contra su pierna como si temiera que Fenwick desapareciera. ¿Qué necesito firmar? El propio supervisor Cortax se deslizó sobre sus 6 patas, atraído por la conmoción. Señor Hartley, aunque apreciamos su interés, debo informarle que ser dueño de un dragón requiere certificaciones específicas. ¿Tiene un permiso de hábitat xenológico de clase 3? Capacidad de regulación de temperatura, un sintetizador de dieta adecuado para reptiles. ¿Consumo?
Tengo un doctorado en xenobiología del Instituto Tecnológico de Marte, respondió Fenwick rotundamente. He pasado 20 años estudiando formas de vida extraterrestres. Creo que puedo con un dragón anciano. Sea como sea, las normas lo establecen claramente. Supervisor, interrumpió Fenwick, levantando la etiqueta. Lea esto. Los ojos compuestos de Corax se centraron en la etiqueta de Durillum, procesando las palabras en microsegundos. Su exoesqueleto púrpura cambió de tono, señal de profunda reflexión en su especie. El dragón del capitán Blackton. Este es, hizo una pausa. Sus 6 brazos se movían agitados. Esto cambia las cosas. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que ha estado esperando a alguien que nunca regresará, dijo Fenwick en voz baja. Significa que se merece algo mejor que morir en una jaula con un nombre que ni siquiera es el suyo. Blump, el asistente gelatinoso, se había materializado de alguna manera junto a ellos, su forma azul ondeando de emoción. La heroína de Arcturus tenía un dragón. Las cadenas de historia pagarían millones por esta historia. No. La voz de Fenwick era cortante. Sin publicidad, sin medios. Esto no es una historia. Es una promesa que alguien le hizo a su amiga. Miró a Pixis, que lo observaba con esos antiguos ojos ámbar. No soy el capitán Blackstone, pero puedo cumplir su promesa. Corfax ya estaba sacando formularios holográficos con 4 de sus brazos, mientras los otros 2 gesticulaban dramáticamente. Solo el papeleo, la importancia histórica, las anulaciones regulatorias necesarias. Esto no tiene precedentes. Entonces mejor empieza, dijo Fenwick. Porque no me voy sin él, murmuró. Lo que siguió fueron 3 horas de la burocracia más intensa que Fenwick había experimentado jamás, y una vez tuvo que presentar reclamaciones de derechos minerales ante la autoridad tributaria de Saturno. Formularios en 17 idiomas, pruebas de compatibilidad genética, evaluaciones de requisitos de hábitat, protocolos de análisis dietético y una evaluación psicológica con preguntas como ¿qué te parecen las básculas? Y califica tu nivel de comodidad con eructos de plasma ocasionales en una escala del 1 al 10. Durante todo esto, Pixis no se apartó de su lado. El dragón se sentó pegado a la silla de Fenwick, apoyando ocasionalmente la cabeza en la rodilla del humano, como para asegurarse de que seguía allí. Cada vez que Fenwick se agachaba para rascarse detrás de los cuernos, un punto que hacía que Pixis emitiera un sonido notablemente parecido al ronroneo de un gato si éste era del tamaño de una pequeña nave espacial. Los ojos del dragón se cerraban de satisfacción. Extraordinario. La doctora Jixian, una criatura parecida a una mantis que se desempeñaba como veterinaria jefa del registro, chasqueó las mandíbulas. Su estrés. Las hormonas han disminuido un 60% solo en la última hora. Ha sido el más receptivo desde su llegada. Sabe que lo llevaré a casa, dijo Fenwick simplemente. Oh, dijo Ixian divertida, sus ojos compuestos reflejando a Fenwick en miles de pequeñas imágenes. Un concepto tan simple, pero tan vital. Dígame, señor Hartley, ¿qué le hizo elegirlo? Tenemos dragones aquí de la mitad de su edad y con el doble de sus capacidades. Fenwick pensó en ello, mientras su mano todavía acariciaba distraídamente las cálidas escamas de Pixis. Yo no lo elegí. Creo que nos reconocimos. 2 viejos soldados que quedaron atrás y tratan de descubrir qué sucederá después. Eras un soldado. Un tipo diferente de guerra, dijo Fenwick. Luché por financiación científica y subvenciones para investigación. Perdí más batallas de las que gané. Terminé aquí catalogando rocas para personas que piensan que la xenobiología es lo que sucede cuando dejas comida en el refrigerador demasiado tiempo. Jixian emitió un sonido que podría haber sido una risa. Y ahora estás adoptando el dragón de un héroe de guerra. El universo tiene un extraño sentido del humor. Sí, bueno. Esta vez la broma es sobre el universo. Fenwick firmó el último formulario con un gesto solemne porque Pixis y yo vamos a estar bien. Finalmente,
Afortunadamente, el papeleo se completó. Botax le entregó a Fenwick un bloc de datos que contenía instrucciones de cuidado, historial médico y aproximadamente 17.000 páginas de descargos de responsabilidad legal. Felicitaciones, señor Harley. Ahora eres el tutor legal de un draconiano menor. Tenga en cuenta que el registro recomienda. Sí, lo tengo, dijo Fenwick, poniéndose de pie. Pixis también se puso de pie inmediatamente y movió la cola por primera vez en meses. Vamos, amigo. Salgamos de aquí. Mientras caminaban hacia la salida, pasando por todas las demás bahías con sus ocupantes más jóvenes y llamativos, sucedió algo notable. Las otras criaturas parecieron sentir que algo trascendental estaba ocurriendo. Los lobos del vacío dejaron de aullar. Los hurones de fuego hicieron una pausa en su juego. Incluso los cristales cantores atenuaron sus armónicos hasta convertirlos en un susurro respetuoso. Estaban presenciando algo raro en la fría inmensidad del espacio. Alguien que cumple una promesa a los muertos. Los aposentos de Fenwick en el nivel 42 de la estación minera eran, por decirlo generosamente, compactos. Para decirlo honestamente, eran un armario glorificado con delirios de grandeza. Una habitación que servía de dormitorio, sala de estar y oficina con un baño tan pequeño que había que salir para cambiar de opinión. La idea del consorcio minero de un alojamiento de lujo era una ventana que realmente mostrara el espacio en lugar de una proyección holográfica. Bueno, dijo Fenwick mientras la puerta se abría con un silbido. No es gran cosa, pero es mi hogar. O lo será, espero, dijo Pixis, acercándose lentamente, mientras sus garras resonaban en el suelo metálico. Su cabeza giraba, observando cada detalle. La cama deshecha y empujada contra una pared. El escritorio enterrado bajo blocs de datos y bombillas de café vacías. La única silla que había visto mejores décadas. El dragón hizo un lento recorrido por la habitación, olfateándolo todo y sujetando con cuidado la cola para no tirar nada. Sé que probablemente no es a lo que estás acostumbrado, dijo Fenwick, repentinamente consciente de su situación de vida. El capitán Blackstone probablemente tenía una nave apropiada con habitaciones reales, y Pixis lo interrumpió caminando hacia la esquina cerca de la unidad de calefacción y dando 3 vueltas antes de acomodarse con un suspiro de satisfacción. El lugar que había elegido le permitía ver tanto la puerta como la ventana. Posicionamiento táctico clásico que hablaba de su entrenamiento militar. Bien. Está bien entonces. Ya has reclamado tu lugar. Fenwick se encontró sonriendo. Realmente sonriendo por primera vez en meses. Probablemente debería traerte algo de comida. Las instrucciones de cuidado indican que necesita una dieta rica en compuestos de azufre y oligoelementos. Por suerte para ti, eso describe la mitad de la basura que sirven en la cafetería aquí. Activó su sintetizador de alimentos, desplazándose por las opciones hasta que encontró algo etiquetado como mezcla de proteína reptil número 7. La máquina zumbó y produjo un recipiente con algo que parecía croquetas metálicas, pero que olía sorprendentemente apetitoso, al menos si eras un dragón. Pixis se acercó al cuenco con cautela. Lo olió y luego miró a Fenwick con una expresión que decía claramente, ¿en serio? Esto es lo que me ofreces. Oye, no me mires así. Es nutricionalmente completo. Y Fenwick hizo una pausa mientras Pixis empujaba el cuenco con su hocico. De acuerdo. ¿Qué te dio de comer el capitán Blackstone? Pixis se acercó al escritorio de Fenwick, y con sorprendente delicadeza, usó su garra para tocar un panel de datos que mostraba el esquema de la estación minera. Específicamente, tocó la cantina de nivel 7. ¿Quieres comida de verdad? Claro que sí. Fenwick se rió. De verdad se rió. Un dragón con gustos refinados. ¿Por qué no me sorprende? Bueno, veamos qué podemos hacer. Abrió el menú de entrega de la cantina en su comunicador. Veamos. Tienen pez llama andromedano con alto contenido de azufre. Una especie de pastel de cristal de la sección de resonita. Probablemente demasiado dulce.
Oh, aquí tenemos. Carne de asteroide carbonizada con condimento volcánico. Eso suena bastante dragontino. Hizo el pedido, añadiendo un sándwich para él porque su última comida había sido una barra nutricional cuestionable que había encontrado en el cajón de su escritorio. Mientras esperaban, se sentó en el suelo junto a Pixis, tan cerca que sus hombros se tocaron. Entonces, Pixis, eso es una navegación. Estrella, ¿verdad? De las antiguas cartas estelares de la Tierra. Los ojos del dragón se iluminaron al mencionar su nombre. El capitán Blackton debía de ser un tradicionalista. La mayoría de los oficiales de la flota terrestre eligen nombres como Destructor o Infierno cuando les toca un dragón. Pero Pixis, esa es la estrella de la brújula, la que te guía a casa. Pixis emitió un suave murmullo y apoyó la cabeza en el regazo de Fenwick. Para una criatura capaz de fundir acero con su aliento, incluso disminuido como estaba, era notablemente gentil. ¿Quieres saber algo gracioso?, dijo Fenwick, acariciando las suaves escamas entre los cuernos de Pixus. Solía tenerlo todo planeado. Graduarme como el mejor de mi clase, unirme al Consejo de Investigación Cenológica, hacer descubrimientos revolucionarios, tal vez conseguir que una luna lleve mi nombre. Algo realmente ambicioso. Luego recortaron la financiación. El Consejo decidió que mi investigación sobre organismos extremos no era lo suficientemente atractiva para los medios de comunicación. Y de repente estoy aquí catalogando rocas espaciales para un consorcio que cree que la ciencia es algo que se hace cuando se rompen los láseres de minería. Pixis levantó la cabeza y miró a Fenwick con esos ojos ámbar que parecían decir, «Lo entiendo». Sí, probablemente lo entiendas. Tenías un propósito, una misión, alguien que te necesitaba. Entonces, un día, todo desaparece y estás sentado en una jaula mientras todos te pasan de largo porque no eres lo suficientemente joven, no eres lo suficientemente impresionante, no vales la pena el esfuerzo. Fenwick arañó la barbilla de Pixis, lo que le provocó otro rugido. Pero aquí está el asunto. Quizás eso esté bien. Quizás esté bien dejar de impresionar. Quizás basta simplemente con existir. La puerta sonó, anunciando la entrega de comida. Un pequeño dron flotaba afuera, sosteniendo 2 contenedores sellados. Benwick los agarró y los puso en el suelo. La carne de asteroide carbonizada realmente parecía apetitosa. Trozos gruesos de carne con un exterior crujiente que aún brillaba levemente rojo por el condimento volcánico. Pixis se acercó a la comida con mucho más entusiasmo del que había mostrado por la mezcla sintetizada. Comía con el ritmo mesurado de quien ha aprendido a saborear la comida, porque nunca se sabe cuándo llegará la siguiente. Fenwick se dio cuenta de que era otro hábito militar. «¿Sabes lo que necesitamos?», dijo Fenwick de repente, con el sándwich a medio camino de su boca. «Historias. Probablemente tengas cientos de ellos. Batallas, aventuras, lugares que has visto y tengo algunos propios. Es cierto que la mía implica principalmente discutir con comités de subvenciones y crear accidentalmente moho sensible. Pero aún así, sacó una vieja botella del cajón de su escritorio. Whisky de tierra auténtica, de esos que aquí cuestan el salario de un mes. Lo había estado guardando para una ocasión especial que parecía no llegar nunca. El capitán Blackstone tenía buen gusto en cuanto a dragones. Apuesto a que también tenía buen gusto en bebidas. Se sirvió un vaso y, tras pensarlo un momento, vertió una pequeña cantidad en un plato para Pixis. El dragón lo olió y luego lo lamió con aparente aprobación. Fenwick levantó su copa hacia el capitán Manurva Blackstone. Y para cumplir promesas, Pixis levantó la cabeza y dejó escapar una pequeña bocanada de plasma, apenas más que la llama de una vela, pero brillaba con calidez y significado. Durante las siguientes semanas, Fenwick y Pixis desarrollaron una rutina que habría parecido absurda a cualquiera que los observara desde afuera, pero que para ellos tenía todo el sentido. Fenwick se despertaba y encontraba a Pixis ya alerta, mirando las estrellas a través de la pequeña ventana con la paciencia de alguien que había pasado décadas de guardia.
Compartirían el desayuno. Fenwick había descubierto que Pixis tenía opiniones sobre la comida que rayaban en lo filosófico, y luego Fenwick se dirigía a su oficina, un armario de almacenamiento reconvertido que olía perpetuamente a limpiador industrial, mientras Pixis exploraba la estación. Al principio, a Fenwick le preocupaba dejar que un dragón anciano deambulara sin supervisión, pero Pixis demostró ser notablemente autosuficiente. Aprendió la disposición de la estación en cuestión de días, sabía qué pasillos evitar durante los cambios de turno y de alguna manera se hizo amigo del equipo de mantenimiento de cefiloides que trabajaba en los niveles inferiores. Tu dragón arregló el regulador térmico en la sección C. El jefe de mantenimiento Galch informó un día. Galch era una forma de vida basada en silicio que parecía una pila de grava enojada andante. Le sopló justo en el punto justo. Suficiente calor para reiniciar las bobinas, pero no lo suficiente para derretirlas. Nos ahorró 4 horas de trabajo. ¿Qué hizo ahora? Fenwick parpadeó sorprendido. Tu dragón arregló las cosas. Tiene buenos instintos para la maquinaria. Los ojos cristalinos de Galch brillaron. Entrenamiento militar. Supongo que a un dragón le gusta eso. Alguien le enseñó el mantenimiento del barco, una habilidad útil. Resultó que Pixis había sido el copiloto del capitán Blackstone en algo más que el sentido metafórico. Los dragones, especialmente aquellos vinculados con pilotos del espacio profundo, a menudo aprendían operaciones básicas de la nave. Eran sistemas de respaldo vivientes capaces de gestionar el soporte vital, la navegación e incluso reparaciones básicas en caso de emergencia. Pixis había conservado todo ese entrenamiento, y sin nada más que hacer, se había designado a sí mismo como el dragón de mantenimiento asistente no oficial de la estación. La noticia se extendió rápidamente. En una semana, varios jefes de departamento solicitaron específicamente la ayuda de Pixis. El invernadero necesitaba un control preciso de la temperatura para su nuevo lote de rosas marcianas. Pixis podría proporcionar exactamente 43 grados centígrados durante exactamente 17 minutos. El conjunto de comunicaciones cuánticas necesitaba una delicada carga de plasma para reiniciarse. Pixis tuvo el fino control para entregarlo sin freír los circuitos. Tus dragones están haciendo más amigos que yo en 2 años, murmuró Fenwick una noche, mientras observaba a Pixis calentar cuidadosamente un lote de huevos para el jefe de cocina de la estación, una criatura gelatinosa de la nebulosa espiral, que se comunicaba completamente a través de cambios de color. Pero el verdadero cambio estuvo en el propio Fenwick. Tener a alguien que lo acompañara en casa, incluso si ese alguien era un dragón de 73 años con artritis en su ala izquierda, cambió algo fundamental en su experiencia diaria. Los cuartos no parecían tan pequeños. El trabajo no parecía tan insignificante. La botella de whisky acumuló polvo porque ya no la necesitaba tanto. Una noche, aproximadamente 3 semanas después de la adopción, Fenwick se despertó y encontró a Pixis de pie en la ventana. Un sonido bajo y lastimero salió de su garganta. Era un sonido de puro anhelo dirigido a las estrellas. La extrañas, dijo Fenwick suavemente, levantándose y parándose a su lado. Capitán Blackstone. Pixis volvió esos ojos color ámbar hacia él, y Fenwick pudo jurar que vio lágrimas. ¿Los dragones lloraban? Sus libros de texto de xenobiología nunca habían abordado ese tema. ¿Quieres saber un secreto? Fenwick puso su mano sobre el cálido cuello de Pixis. He estado haciendo algunas investigaciones fuera de los libros usando mis viejos códigos de autorización del Consejo de Investigación que olvidaron revocar la nave Starwind Blackstone. Oficialmente, fue destruido. Pero no hay campo de escombros, ni baliza de socorro, ni recuperación de caja negra, simplemente desapareció. Los ojos de Pixis se abrieron de par en par. No digo que esté viva, dijo Fenwick rápidamente. Solo digo que en el espacio, desaparecido y muerto no siempre es lo mismo. El borde exterior es enorme. Los barcos han desaparecido durante años y han regresado. ¿Recuerdas el barco mercante Harmony?
Estuve fuera durante 7 años y regresé con una historia sobre estar atrapado en un campo de dilatación del tiempo cerca de un agujero negro. Pixis emitió un sonido que estaba entre la esperanza y la angustia. Esto es lo que propongo, dijo Fenwick, sentándose en el suelo. De esta manera, estaba a la altura del dragón. No nos rendimos. Nosotros vivimos. Nosotros trabajamos. Aprovechamos lo mejor que tenemos. Pero también mantenemos la vista puesta en lo que sucede. Tengo contactos en el Consejo de Investigación que monitorean las señales del espacio profundo. Si pasa algo que pueda ser el viento estelar, lo sabremos. Pixis presionó su enorme cabeza contra el pecho de Fenwick, casi derribándolo. Sí, amigo. Esperaremos juntos y, mientras tanto, nos cuidaremos mutuamente. ¿Trato hecho? El dragón exhaló una pequeña nube de humo cálido que Fenwick interpretó como una señal de aprobación. El mensaje llegó 6 semanas después, enterrado entre datos científicos rutinarios de una estación de monitoreo del espacio profundo. Fenwick casi lo pierde. Lo habría perdido si no hubiera estado ejecutando específicamente algoritmos de reconocimiento de patrones, buscando cualquier cosa anómala en el borde exterior. Eran solo unas pocas líneas de texto ocultas en el ruido de la radiación de fondo de un estudio de púlsares. La estrella del dragón todavía arde. La brújula apunta a casa. 792-792. Los últimos 3 dígitos del número de servicio del capitán Blackstone. Las manos de Fenric temblaban mientras pasaba la señal por cada programa de análisis que tenía. El mensaje había rebotado a través de 17 satélites de retransmisión, lo que hacía imposible rastrear su origen. Pero la firma de cifrado era militar de Erzfle, específicamente del tipo utilizado por agentes de inteligencia encubiertos. Pixis, llamó con la voz quebrada. Pixis, entra aquí. El dragón, que había estado ayudando al personal del invernadero a polinizar algo que parecía un cruce entre una orquídea y una anémona de mar, entró lentamente. Echó un vistazo a la cara de Fenwick y todo su cuerpo se puso rígido. Encontré algo. Puede que no sea nada, pero Fenwick le mostró el mensaje. Pixis miró la pantalla con los ojos ámbar abiertos como platos. Entonces hizo algo que Fenwick nunca le había visto hacer. Se irguió sobre sus patas traseras, extendió las alas al máximo y dejó escapar un rugido que estremeció las paredes. No un rugido de ira ni miedo, sino de alegría pura y desenfrenada. Un plasma brotó de su boca. No la débil llama de un viejo dragón, sino una columna brillante que iluminó la habitación como una estrella. «Está viva», susurró Fenwick. «El capitán Blackstone está vivo». La seguridad de la estación llegó en minutos, alertada por lo que sus sensores registraron como una posible emergencia de incendio. El jefe de seguridad Trant, un insectoide con armadura pesada del elenco guerrero de Beetle Prime, inspeccionó la escena. Marcas de quemaduras en el techo, un dragón haciendo lo que solo podría describirse como un baile de alegría, y un xenobiólogo humano riendo y llorando al mismo tiempo. «Doctor Harley», dijo, transclicó las mandíbulas con desaprobación. ¿Podría explicarme por qué su compañero respira plasma en un sector residencial? Acaba de descubrir que su humano está vivo, dijo Fenwick, sonriendo como un loco. Su humano original, el capitán Manurva Blackstone. Los 6 ojos de Trant parpadearon en secuencia, en señal de sorpresa. El héroe de Arcturus, pero ha sido declarado muerto, desaparecido en combate, corrigió Fenwick. Y aparentemente ha estado intentando enviar mensajes a casa. Pixis aquí era su dragón. El mensaje fue codificado específicamente para él. Estrella del dragón. Así le llamaba a veces. Según los registros militares, definitivamente no pirateé nada. Voy a fingir que no escuché la última parte, dijo Trant. Pero la doctora Harley, incluso si está viva, encontrarla en el borde exterior sería como encontrar un grano de arena específico en todas las playas de la Tierra. Menos mal que soy xenobiólogo. Entonces, Fenwick dijo,
Encontrar cosas imposibles en lugares imposibles es literalmente la descripción de mi trabajo, o lo era antes de que terminara aquí. Pixis se acercó a Trant y se sentó, mirando al jefe de seguridad con esos ojos color ámbar que habían visto batallas en la mitad de la galaxia. Emitió un suave sonido como el que emiten los dragones cuando piden algo importante. «No me mires así», murmuró Trant. «Soy de seguridad, no de búsqueda y rescate. No tengo autoridad para hacerlo». Hizo una pausa mientras Pixis continuaba mirando fijamente. «Oh, por el amor de Dios, ¿qué necesitarías?» «Acceso a las redes de comunicaciones del espacio profundo», dijo Fennec inmediatamente. «Los buenos, no los canales civiles, y alguien que realmente sepa cómo utilizarlos adecuadamente. Ese sería el especialista en comunicaciones Weeble». Trant dijo que son resonantes, el mejor analista de señales en 3 sistemas, también completamente loco y convencido de que el universo mismo está tratando de comunicarse con nosotros a través de la radiación de fondo. Perfecto. La locura es exactamente lo que necesitamos ahora mismo. El especialista en comunicaciones Weeble resultó ser un ser cristalino de 2 metros de alto cuyo cuerpo emitía diferentes notas según su estado de ánimo. En ese momento estaban tocando algo que sonaba como un canto fúnebre mezclado con una canción de cuna infantil. Quieres encontrar a un ser humano en todo el borde exterior basándote en un mensaje de 17 palabras que puede o no ser de ella. La voz de Weeble sonaba como campanillas de viento en un huracán. Fascinante. Imposible. Definitivamente vale la pena intentarlo. Su espacio de trabajo era un testimonio del caos organizado. 17 pantallas que muestran diferentes fenómenos estelares, ecuaciones escritas en idiomas de 12 mundos diferentes y lo que parecía ser una taza de café que desarrolla su propio ecosistema. El mensaje fue enviado a través de satélites militares, explicó Fenrich, mostrándoles los datos. Pero quien lo envió sabía lo suficiente como para hacerlo imposible de rastrear. Se esconden, pero quieren ser encontrados por las personas adecuadas. O el dragón correcto, corrigió Weeble. Sus dedos cristalinos ya bailan sobre múltiples teclados simultáneamente. Muéstrame el dragón. Pixis, que había sido notablemente paciente durante toda la discusión técnica, dio un paso adelante. Weeble se inclinó y su rostro de cristal reflejó a Pixis en 1000 facetas. «Ah», dijeron, aunque no estaba claro qué era lo que estaban mirando. «Estás en sintonía con su firma cuántica. Los dragones que se vinculan con los humanos durante periodos prolongados desarrollan un entrelazamiento cuántico a nivel subatómico. Es por eso que siempre saben cuando su humano está en peligro». «Eso no es científicamente posible», protestó Fenwick. «Ninguna de ellas es una criatura que respire plasma. Y aún así aquí estamos». Weeble se puso de pie y su cuerpo emitió un sonido que sonaba casi esperanzador. «Puedo trabajar con esto. Utilizamos al dragón como brújula cuántica. Cuando estemos cerca de la señal correcta, lo sabrá. ¿Cómo podemos acercarnos a cualquier señal? El borde exterior es enorme. Triangulamos. El mensaje vino de algún lugar. Tenía que pasar por puntos de relevo específicos. Seguimos el rastro hacia atrás. Eliminar vectores imposibles basados en posiciones estelares y campos de radiación. Weeble ya estaba sacando mapas estelares. Luego transmitimos en la misma frecuencia, pero ocultamos una onda portadora que solo alguien con entrenamiento de la flota terrestre reconocería. Si el capitán Blackton está allí monitoreando, ella responderá. «Eso podría llevar meses», dijo Fenwick. «O días si tenemos suerte». Weeble recurrió a Pixis. «¿Qué suerte tienes? ¿Dragón?» Pixis respondió exhalando un anillo de humo perfecto y luego disparando un pequeño rayo de plasma a través de su centro. Un tiro con efecto que habría sido impresionante para un dragón joven, y más aún para uno de su edad. «Lo tomaré como mucha suerte», intervino Weeble. Trabajaron toda la noche. Los dedos cristalinos de Weeble nunca dejaron de moverse, extrayendo datos de fuentes que Fennec estaba bastante seguro de que eran altamente clasificadas.
Pixis permaneció sentado completamente quieto, con los ojos cerrados, y de vez en cuando emitía pequeños sonidos que, según Weeble, en realidad ayudaban a calibrar los escáneres de resonancia cuántica. ¿Te das cuenta que esto es una locura?, Fenwick dijo alrededor de su cuarta taza de café. Estamos usando un dragón como detector cuántico biológico para encontrar a alguien que podría estar muerto en una región del espacio que tomaría 17 vidas buscar de manera convencional. Todos los mejores descubrimientos son una locura hasta que funcionan. Weeble respondió. Además, no estás aquí por la ciencia. Estás aquí porque ese dragón te salvó la vida. ¿Qué? No, lo salvé. Lo adopté del registro. El cuerpo de Weeble emitió lo que podría haber sido una risa. Dr. Harley, cuando usted ingresó a ese registro, estaba a 73 desviaciones estándar de un colapso psicológico completo. Los signos biográficos mostraban síntomas clásicos de depresión severa, aislamiento social y agotamiento profesional. Ahora mírate a ti mismo. Estás liderando una operación de búsqueda ilegal de un héroe militar utilizando tecnología que oficialmente no existe. Ese dragón no fue simplemente adoptado. Él te dio un propósito. Fenwick miró a Pixis, quien había abierto un ojo y lo observaba con lo que parecía sospechosamente un acuerdo. Dragón sábelo todo, murmuró Fenwick, pero estaba sonriendo. Al tercer día, algo cambió. Pixis, que estaba dormitando cerca del centro de comunicaciones principal, se puso de pie de repente. Sus pupilas se dilataron, sus alas se extendieron ligeramente y comenzó a emitir un sonido que Fenwick nunca había escuchado antes. Un zumbido armónico bajo que parecía resonar con las mismas paredes de la estación. Tiene algo, dijo Weeble, mientras todo su cuerpo se iluminaba de emoción. Mira estas lecturas. Hay una señal que llega en una frecuencia que no debería existir. Está entre los canales estándar, oculta en el espacio entre espacios. El mensaje era más largo esta vez, aunque seguía cuidadosamente camuflado. Dragón estelar, tu luz atraviesa la oscuridad. 17 saltos desde el vacío de Perseo. Señal degradándose. Extracción corporativa inminente. Sol azul naciente. 792. Extracción corporativa. Fenwick frunció el ceño. Eso no suena a militar. El vacío de Perseo es un espacio en disputa. Trant dijo que había estado ayudando extraoficialmente con la búsqueda, alegando que solo se aseguraba de que la seguridad de la estación no se viera comprometida. 3 corporaciones tienen concesiones mineras allí, pero también es donde se realiza mucho comercio en el mercado negro. Si ella está allí, o se esconde o está retenida. Terminaremos. Sol azul naciente. Solo hay un sol azul en esa región. Cerces Beta. Es un sistema rebelde. No hay gobierno oficial, solo intereses corporativos y quien tenga las armas más fuertes. Necesitamos contactar con Earthfle. Trant dijo de inmediato. Esto es un asunto militar ahora. No, dijeron Fenwick y Pixis a la vez. Bueno, Fenwick lo dijo y Pixis lo rugió. Earthfle la declaró muerta. No van a lanzar una misión de rescate basándose en mensajes crípticos y la intuición de un dragón. Además de la extracción corporativa, alguien ya va tras ella, y no son los buenos. Entonces, ¿qué propones? Transmandibles hizo clic con nerviosismo. No podemos organizar una misión de rescate desde una estación minera. No tenemos las naves, las armas ni la autoridad. Fenwick ya estaba revisando su lista de contactos, revisando nombres en los que no había pensado en años. Quizás no, pero conozco gente que sí. Científicos a los que el sistema ha estafado. Investigadores a los que se les recortó la financiación. Exploradores que fueron incluidos en la lista negra por no jugar a la política. Gente que tiene naves, habilidades y absolutamente nada que perder. Estás hablando de mercenarios, dijo Trant con desaprobación. Estoy hablando de académicos con rencor y acceso a la tecnología experimental, sonrió Fenwick. Mucho peor que los mercenarios.
Los mercenarios al menos tienen un código. Científicos cabreados. Tenemos patentes. En 6 horas, Fenwick había reunido lo que generosamente podría llamarse un equipo, y con mayor precisión, una colección de brillantes inadaptados. Estaba el Dr. Koff, un ingeniero ruso que había sido expulsado del Instituto Técnico de Marte por construir un motor que violaba 17 normas de seguridad, pero que podía superar en velocidad a cualquier cosa en el espacio conocido. La profesora Indrani, cuya investigación sobre camuflaje biológico había sido clasificada con tanta severidad que ni siquiera a ella se le permitía leer sus propios artículos. Y Tomoko Yamamoto, quien había sido la mejor analista táctica de la flota terrestre hasta que señaló que toda su estrategia defensiva era, en sus palabras, más estúpida que un tríbel conmocionado. Se encontraron en una bodega de carga abandonada en el nivel 97, lejos de las miradas oficiales. Pixis estaba sentado en el centro de su improvisada sala de guerra, observando con sus ojos ámbar a cada persona mientras Fenwick hacía las presentaciones. Entonces, dijo Koff con su marcado acento, lo que acentuó aún más su escepticismo. Debemos rescatar a un héroe de guerra de una prisión corporativa en un espacio sin ley con un científico caído en desgracia y cualquier nave oxidada que podamos robar. Borough Fenwick corrigió que estamos tomando prestadas naves. Por supuesto que tomando prestadas. Klopp sonrió mostrando sus dientes de oro. He estado trabajando en algo en la Bahía 12. Oficialmente es una nave minera desmantelada. Extraoficialmente es la chatarra más rápida de 3 galaxias. Puedo superar cualquier sensor biológico o energético, añadió Indrani. Erari, de alguna manera, se mantuvo perfectamente envuelta a pesar de la gravedad artificial de la estación. Mi tecnología de camuflaje puede que sea clasificada, pero recuerdo cada ecuación y puedo decirte exactamente cómo piensan las corporaciones, dijo Yamamoto, mientras mostraba las pantallas tácticas en su proyector portátil hueco. Tendrán protocolos de extracción estándar. Predecible. Si sabes qué buscar. ¿Qué pasa con las armas? Trent preguntó. Fenwick se sorprendió de que todavía estuviera allí, pero el jefe de seguridad parecía haberse designado a sí mismo como su asesor militar no oficial. Las armas son para personas que no pueden pensar creativamente, dijo Kloff. Tenemos un dragón que respira plasma, motores que rompen la física y el elemento sorpresa es suficiente. Es un suicidio. Trant hizo clic. Es martes, respondió Yamamoto. He corrido peores suertes por causas menos nobles. Pixie se levantó y caminó hacia cada persona por turno, mirándolas a los ojos y evaluándolas. Cuando llegó a Trant, se sentó y colocó una pata con garras sobre la pierna blindada del insectoide, un gesto de confianza de un dragón hacia un guerrero. Los ojos compuestos de Trant se centraron en Pixis. ¿De verdad crees que está viva? ¿Eres humano? Pixis asintió lentamente, deliberadamente. Entonces estoy dentro, dijo Trant, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. Pero oficialmente, estoy investigando informes de robo de barcos de manera no oficial. Bueno, siempre quise conocer a un verdadero héroe. La nave en la que Kossoff había estado trabajando resultó ser un monstruo de ingeniería tipo Frankenstein. Parecía como si alguien hubiera chocado 3 recipientes diferentes y los hubiera mantenido en su lugar con esperanza y adhesivo industrial. Ella es hermosa. No, dijo Koff con orgullo. Parece que va a explotar si alguien estornuda, dijo Fenwick. Probablemente sí, pero explotará muy rápido en la dirección que elijamos. El interior era algo peor. Cableado expuesto, paneles sujetos con cinta y un sistema de navegación que parecía funcionar en una consola de juegos del siglo pasado. Pero la sala de máquinas era una obra de arte. De algún modo, Kossoff había logrado meter 7 sistemas de propulsión diferentes en un espacio diseñado para 2, todos conectados por una red de cables y tuberías que dolía a la vista. Esto es una genialidad o una locura, dijo Indrani mientras examinaba la configuración del motor.
Koff estuvo de acuerdo y añadió que ambas cosas son la razón por la que funciona. Se lanzaron durante el cambio de turno, cuando los sensores de la estación estarían realizando su diagnóstico diario. Pixis se acurrucó en la cabina, con su brújula interna supuestamente apuntándolos hacia Cerces Beta. Fenwick se sentó en lo que generosamente se llamó el asiento del piloto, aunque en realidad era una silla dental reutilizada que Koff había encontrado en alguna parte. ¿Todos listos?, Fenwick preguntó, mirando a su improbable tripulación. No, fue la respuesta unánime. Perfecto. Vamos a salvar a un héroe. El viaje a la beta de Cerces debería haber durado 3 semanas en la nave de Cosp, a la que había llamado el desastre inevitable, porque, en sus palabras, la honestidad es la mejor política. Duró 4 días. 4 días de caos apenas controlado, de motores que gritaban como almas en pena, de gravedad artificial que a veces olvidaba dónde estaba arriba, y de Pixis manteniéndolos orientados de alguna manera cuando todos sus instrumentos fallaban. ¿Cómo es que la Dragón es mejor navegante que una computadora?, preguntó Kossoff al tercer día, después de que Pixis corrigiera su rumbo por 5ª vez. Entrelazamiento cuántico, explicó Weeble por el comunicador. Se habían quedado para mantener la comunicación y definitivamente no para piratear 17 bases de datos corporativas y militares diferentes. La Dragón y la capitana Blackstone comparten pares de partículas cuánticas. Literalmente siente en qué dirección está. Eso es imposible, dijo Fenwick por enésima vez. Sigues usando esa palabra, dijo Yamamoto, estudiando sus pantallas tácticas. No creo que signifique lo que crees. Mientras se acercaban. Cerces Beta, el sol azul proyectando una luz inquietante sobre todo. Indrani activó sus sistemas de camuflaje. La nave no se volvió invisible. Eso era realmente imposible. Pero se volvió olvidable. Los sensores la registrarían como escombros. Los ojos biológicos la pasarían desapercibidos. Y los sistemas de defensa automatizados la clasificarían como inútil. Allí, Yamamoto señaló su pantalla. Instalación minera corporativa. Pero la señal de energía es errónea. Están usando mucha más energía de la que necesita cualquier operación minera. Prisión, dijo Trance con gravedad, oculto a plena vista. Pixie se levantó, apretándose contra la pantalla. Todo su cuerpo estaba tenso, con las pupilas dilatadas hasta convertirse en círculos negros. Emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad gemido, el sonido de un dragón que había encontrado lo que buscaba pero no podía alcanzarlo. Está ahí, dijo Fenwick. Él sabe que está ahí. Entonces, ¿cómo entramos?, preguntó Indrani. No podemos simplemente llamar a la puerta y preguntar si han visto a algún héroe de guerra desaparecido. En realidad, Yamamoto, dijo, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Clove, ¿qué te parece fingir que hay un fallo de motor? ¿Fingir? Kush se rió. ¿Quién necesita fingir? Le doy 5 minutos antes de que algo se rompa de verdad. El plan era elegantemente simple, lo que significaba que tenía un 17% de posibilidades de funcionar. Se acercarían a la instalación, transmitiendo una señal de socorro, afirmando ser una nave minera con un fallo de motor y un cargamento de minerales raros. Mientras la instalación estuviera distraída por la avaricia, las corporaciones nunca podrían resistirse a la posibilidad de obtener ganancias gratuitas. Pixis usaría su entrenamiento militar para acceder a sus sistemas informáticos a través de los túneles de mantenimiento que todas las instalaciones tenían, pero que todos olvidaron. Los dragones no pueden hackear computadoras. Fenrich protestó. Los dragones militares sí. Trant corrigió. La flota terrestre los entrenó para emergencias a bordo. No pueden escribir código, pero pueden seguir rutas físicas y entregar cargas de plasma específicas a sistemas específicos. Es como un sabotaje eléctrico controlado. Y sabes que esto es por lo que puede que haya estudiado extensamente las tácticas de la flota terrestre. Conoce a tu enemigo y todo eso.
Las mandíbulas de Trant chasquearon, lo que podría haber sido una vergüenza. Además, soy un gran fan de la capitana Blackstone. Lo he leído todo sobre ella y su tripulación. Estaban a 300 kilómetros de las instalaciones cuando llegó el comité de bienvenida corporativo. 2 elegantes cazas con suficiente potencia de fuego para vaporizarlos 17 veces. Nave no identificada. Una voz a bordo llegó por el comunicador. Está entrando en espacio restringido. Indique su propósito o será destruido. Está roto. Club gritó por el comunicador. Su acento de repente se triplicó. Todo está roto. Tenemos un cargamento de isótopos de platino, pero los motores hacen ruido como el de una ballena moribunda. Por favor, necesitamos ayuda o todos moriremos en el espacio frío. Hubo una pausa. Isótopos de platino. ¡Qué pureza! 97%. Koff mintió con la confianza de alguien que ha estado mintiendo toda su vida desde que nació. Muy valioso. Muy volátil. Si los motores explotan, adiós platino. Adiós nosotros. Adiós a cualquiera en radio de 3 kilómetros. Otra pausa. Esta vez más larga. Fenwick prácticamente podía oír el rechinar de los engranajes corporativos. Riesgo versus beneficio, el eterno cálculo corporativo. Síganos, dijo finalmente el piloto de combate. Cualquier desviación de nuestra trayectoria de vuelo y su polvo cósmico. Fueron escoltados hasta la plataforma de atraque de la instalación, que parecía exactamente lo que era. Una prisión que simulaba ser una operación minera. Las paredes estaban reforzadas con blindaje de grado militar. Todos los trabajadores se movían con el arrastrar de derrota de quienes no estaban allí por decisión propia, y había demasiados guardias para una simple instalación minera. ¿Dónde está su carga? Un supervisor corporativo con un traje más caro que el de la mayoría de los planetas se acercó a su nave con una escolta de 6 guardias fuertemente armados. En espera, dijo Club, aún exagerando su acento, pero es muy inestable. El movimiento podría causar. Fue entonces cuando Pixis hizo su movimiento. Mientras todos estaban concentrados en la actuación de Club, el dragón salió por una escotilla de mantenimiento que Indrani había abierto silenciosamente. Su color natural, cobre y plata, combinaba a la perfección con las tuberías industriales que corrían. A lo largo del techo. Un dragón de 136 kilogramos moviéndose en el silencio del humo. Necesito inspeccionar esta carga, decía el supervisor. Claro, hizo un gesto dramático Koff. Pero primero, quizás discutamos el pago de las reparaciones. Somos simples mineros, muy pobres, muy desesperados. Las luces se apagaron, no solo se atenuaron, no solo parpadearon, se apagaron por completo. Toda la instalación se sumió en una oscuridad tan absoluta que parecía sólida. Entonces, desde algún lugar del sistema de ventilación, llegó un sonido que atormentaría las pesadillas del guardia durante años. El grito de caza de un dragón que había encontrado a su objetivo. ¿Qué demonios?, empezó a decir el supervisor, pero sus palabras fueron interrumpidas por la iluminación de emergencia, que se encendió, bañando todo de un rojo infernal. Y en esa luz roja, la vieron. La capitana Manurva Blackstone estaba de pie en la puerta del bloque de detención, con el aspecto de haber luchado a través de los 7 círculos del infierno y haber regresado para una segunda oportunidad. Su uniforme estaba roto. Su rostro estaba demacrado. Pero sus ojos ardían con esa clase de furia que inicia guerras y acaba con imperios. Caballeros, dijo, con la autoridad de quien ha comandado flotas. Creo que mi acompañante está aquí. Y a su lado, como si nunca se hubiera ido, estaba Pixis, con sus ojos ámbar brillando de triunfo. El reencuentro fue breve. Después de todo, seguían en medio de una instalación hostil. Pero Fenwick lo vio todo. La forma en que Blackstone se arrodilló al ver a Pixis. La forma en que el dragón apretó la cabeza contra su pecho, emitiendo sonidos que Fenwick nunca le había oído. La forma en que susurró,
sabía que me encontrarías. En sus escamas. Conmovedor como es, dijo Yamamoto, mientras sus dedos volaban sobre su panel táctico. Tenemos aproximadamente 3 minutos antes de que sus sistemas de respaldo se activen. Y entonces tendremos un problema. Capitán Blackstone, dijo Trant, con su postura de guerrero mostrando respeto. Es un honor. Soy el jefe de seguridad. Guárdelo para más tarde, dijo Blackton, aunque asintió en señal de agradecimiento. ¿Quién está a cargo de esto? Rescate. Todos miraron a Fenwick. En serio, dijo. El xenobiólogo. El xenobiólogo que descubrió mi protocolo de comunicación por entrelazamiento cuántico, dijo Blackstone, estudiándolo con esos ojos legendarios. Pixis se eligió bien. Sobre eso, dijo Fenwick mientras corrían por los pasillos, siguiendo las señales camufladas de Indrani de vuelta a la nave. ¿Por qué no enviaron una señal de socorro normal? Porque quienes me capturaron no eran criminales comunes, dijo Blackstone, respirando apenas con dificultad a pesar de su carrera. Eran militares corporativos contratados para extraer información sobre las operaciones en el espacio profundo de la flota terrestre. Una señal normal habría traído a la flota, y la flota ha sido comprometida. Necesitaba a alguien fuera del sistema, alguien que nadie esperaría. Así que contaban con que su dragón fuera adoptado por alguien lo suficientemente inteligente como para decodificar su mensaje. Yo contaba con que Pixis encontrara a la persona adecuada. Los dragones siempre lo hacen. Llegaron a la nave justo cuando los sistemas principales de la instalación volvieron a estar en línea. Las alarmas sonaron, las luces se encendieron y aproximadamente 40 guardias convergieron en su posición. «Todos a bordo», gritó Clove, mientras encendía sus imposibles motores. «¿Nos vamos ahora o nos vamos en pedazos?» Subieron a toda prisa, y Blackton solo se detuvo para un bloc de datos de un guardia caído. «Pruebas», dijo cuando Fenwick la miró inquisitivamente. 3 años de espionaje corporativo, detención ilegal y robo de secretos militares. Rodarán cabezas. La nave se tambaleó cuando cofactivó 7 sistemas de motores diferentes simultáneamente. Salieron disparados de la bahía de atraque como una bala. Los cazas corporativos se apresuraron a perseguirlos. «Son más rápidos que nosotros en línea recta», informó Yamamoto, observando la pantalla táctica. «Menos mal que no volamos en línea recta». Cofrió como un loco, tirando de los controles con fuerza a babor. La nave gritó en protesta, pero obedeció, dando un giro que debería haberlos estrellado contra las paredes. Los amortiguadores inerciales son para cobardes. Fenwick, intentando no perder la cabeza, miró a Blackton. «¿Cómo sobreviviste? ¿Años en ese lugar?» «Recordando que alguien me esperaba», dijo, con la mano apoyada en la cabeza de Pixus. El dragón no se había separado de su lado desde que se reencontraron. «Y con planificación. He estado corrompiendo lentamente sus sistemas informáticos durante meses, preparándome para el momento oportuno. Cuando Pixus cortó la energía, se activó un virus que yo había plantado. Ahora mismo, todos los datos de esa instalación se están transmitiendo al comando de la flota terrestre. Estén comprometidos o no, son demasiado públicos para ignorarlos». «Brillante», dijo Trans con admiración. «Necesario», corrigió Blackstone. Luego a Fenwick. «Gracias por cuidarlo, por creer, por venir». «No lo hice por ti», dijo Fenwick con sinceridad. «Lo hice por él. Él me salvó tanto como yo lo salvé a él». Blackstone sonrió, la primera sonrisa genuina que Fenwick le había visto. «Eso es lo que hacen los dragones. Encuentran a quienes más los necesitan». Los cazas estaban ganando terreno. Sus sistemas de armas se fijaban. La nave imposible de Clove había obrado milagros, pero los milagros tenían límites. «Las ideas serían buenas ahora», gritó Fenwick. «Tengo uno», dijo Blackstone. «Pero es una locura». «La locura es nuestra especialidad», dijo Yamamoto. «Pixis,
¿Recuerdas la maniobra de Arcturus? Los ojos del dragón se abrieron y emitió un sonido que podría haber sido una risa de dragón. Se trasladó al centro de la nave donde Clove había instalado lo que llamó un nodo de distribución de plasma, pero que parecía una cafetera gigante. Todos agárrense a algo, ordenó Blackstone. Y aunque técnicamente ella no estaba a cargo, todos obedecieron. Ella tenía ese efecto en la gente. Pixie sopló en el nodo, no solo una pequeña llama, sino todo lo que tenía. Cada bit de plasma que había estado conservando, cada chispa de poder en su anciano cuerpo. El nodo, diseñado para distribuir energía a los motores, de repente tenía más potencia de la que sabía qué hacer con ella. El barco no aceleró. Trascendió. Durante 17 segundos, existieron en un estado entre aquí y allá, entre ahora y entonces. Fenwick vio colores que no tenían nombre, escuchó a las matemáticas cantar, sintió que el universo reconocía su paso con algo parecido a la diversión. Luego regresaron al espacio normal, a 3 sistemas de distancia, con motores humeantes y un dragón que parecía extremadamente complacido consigo mismo a pesar de estar exhausto. ¿Cómo? Fenwick se quedó sin aliento. Tunelización cuántica mejorada por plasma. Blackstone lo dijo casualmente, como si no acabara de romper 17 leyes de la física. Pixies y yo lo desarrollamos durante la guerra. Altamente clasificado, altamente ilegal, altamente efectivo. También es muy doloroso, añadió Clove, mirando las lecturas de su motor. Los motores ahora se mantienen unidos literalmente con oraciones y cinta adhesiva. Pero estamos vivos, señaló Endrani. Y gratis, añadió Blackstone. Ella sacó el bloc de datos que había tomado. Esto contiene suficiente evidencia para derribar 3 corporaciones y 17 funcionarios corruptos. Las familias de todos los que murieron en esa prisión obtendrán justicia. ¿Qué pasa contigo? Fenwick preguntó. Regreso a la flota de la Tierra. Blackstone miró a Pixies, que estaba acurrucado en la cubierta, exhausto, pero contento. Me declararon muerto hace 3 años. Quizás sea hora de probar algo diferente. Además, Pixies ya es demasiado mayor para el servicio militar. Él merece la jubilación. La estación minera tiene una vacante para un consultor de seguridad, dijo Trant esperanzado. Alguien con tu experiencia sería invaluable. Y nos vendría bien alguien que realmente entienda la comunicación cuántica, añadió Weeble a través del comunicador. Sus métodos de cifrado son magníficos. Blackstone sonrió. Una estación minera en medio de la nada llena de inadaptados y marginados. Ella miró a Fenwick. Suena perfecto. ¿Qué opina usted, Dr. Harley? Hay lugar para una alma perdida más. Fenwick miró a Pixies, quien había abierto un ojo y lo estaba observando. El dragón emitió un suave sonido retumbante. Aprobación. Siempre, dijo Fenwick. Pero conservaré los papeles de adopción de Pixies. Técnicamente sigue siendo mi dragón. Nuestro dragón, corrigió Blackstone. Creo que ha decidido que nos necesita a ambos. Pixies rugió más fuerte, decididamente de acuerdo. 6 meses después, la estación minera se había convertido en algo inesperado, un refugio para los brillantes y los rotos, los rechazados y los redimidos. Blackstone, efectivamente, había aceptado el puesto de consultor de seguridad, convirtiendo las defensas de la estación en algo que hizo que los asaltantes corporativos se lo pensaran 2 veces. Kof había abierto un taller que arreglaba chips de maneras que no deberían funcionar, pero funcionaron. Indrani dirigía un laboratorio de investigación que oficialmente no existía. Yamamoto enseñaba análisis táctico a cualquiera lo suficientemente inteligente como para escuchar. Y en el centro de todo, en unas habitaciones ampliadas para albergar a 2 humanos y un dragón, Fenwick trabajaba en su investigación mientras Blackstone planeaba mejoras, y Pixies los mantenía cuerdos. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Fenwick una noche, mirando las estrellas a través de su nueva ventana, mucho más grande. Vine aquí como un fracaso. Perdí mi carrera, perdí mi propósito, lo perdí todo.
¿Y ahora?, preguntó Blackstone, con la mano apoyada en la cabeza dormida de Pixus. Ahora. Estoy justo donde debería estar. Miró al dragón cuyo collar aún conservaba la etiqueta rayada, aunque ahora se le había añadido una nueva que decía: si lo encuentras, regresa a Fenwick Harley y Manurba Blackton. Este dragón está en casa. El universo tiene un sentido del humor peculiar, asintió Blackton. Los mejores chistes siempre tardan en salir, dijo Fenwick. Pixis, que no estaba del todo dormido después de todo, exhaló una pequeña bocanada de humo que, de alguna manera, parecía una sonrisa. Al final, no se trataba de la heroicidad, ni del rescate, ni siquiera de la justicia que siguió cuando las pruebas de Blackstone desmantelaron una conspiración corporativa. Se trataba de tres almas, humano, humano y dragón, que habían sido rechazadas por el universo y se encontraron en el lugar más inesperado. El viejo dragón enano que nadie quería se había convertido en el centro de una familia encontrada que nadie esperaba. Y a veces, solo a veces, así es exactamente como se supone que debe terminar la historia. Aunque, si le preguntaras a Pixis, probablemente señalaría con un rugido de satisfacción que lo había sabido desde siempre. Los dragones siempre lo hacen.